Hola, soy Sol Siré y voy a hablarles de brujería de cerco. La brujería o magia tradicional está en todos, desde todos los tiempos, porque toda la historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre, practica la magia, el conocimiento de las artes y la espiritualidad. En la antigüedad no existía que hoy yo soy Wicca, tú eres Asatru, tú eres brujo tradicional, sino las religiones y el amor a los dioses se daban por regiones y simplemente las personas lo practicaban. El sacerdocio existe desde que el hombre se conoce a través de la historia. Estos sacerdotes desde la antigüedad eran las personas que estaban conectadas con esa magia o con ese poder que tenían ese contacto con los espíritus de la naturaleza y con los ancestros y con los dioses. A estas personas que tenían ese don, que tenían la capacidad de caminar o de tener el conocimiento, la habilidad de conectarse y vivir entre los dos mundos, el mundo de los dioses, los espíritus de la naturaleza, los ancestros y nosotros. Y a esas personas se les daba una connotación espiritual especial y su reconocimiento. La magia tradicional de diferentes lugares del mundo tiene ese don de cabalgar el cerco, algunos de manera natural, a los cuales se les llama videntes o medium, y otros que llegan a través de ritos especiales para poder transmitir y conectarse con los seres especiales de la naturaleza, con los dioses y con nuestros ancestros, y poder sanar, curar, trabajar desde ese plano, traernos sus mensajes y traer el mensaje de los dioses y de los seres especiales a los demás que rodean, que no tienen la habilidad de brincar el cerco. Y es el punto central de lo que quiero explicar. Buscar la historia de la magia tradicional como tal es muy difícil, porque hay muchísimas historias, como tantas tradiciones existan en nuestras corrientes hoy en día, ya que esas tradiciones fueron conservadas en secreto, porque la Inquisición, cuando nació el cristianismo, la iglesia eliminó, porque era una competencia real y muy fuerte, y todo lo que era pagano pues fue satanizado, y todo lo que era adoración a los antiguos dioses, con todas sus costumbres, con toda la religiosidad, con todo su sacerdocio, fue eliminado o fue tratado de eliminar. A lo largo de los años se mantuvo estas costumbres y estas tradiciones en algunas personas, ¿ok? Y se hace referencia a estas prácticas y creencias religiosas de los cultos de los pueblos indoeuropeos. Pero estas tradiciones abarcan más allá de nuestros pueblos indoeuropeos, porque las magias tradicionales de diferentes culturas alrededor del mundo se han mantenido una más que otra. Los antiguos pueblos europeos, incluso los del centro, celebraban todos los ritos que tenían que ver con los ritos lunares y los ritos solares. De hecho, esa celebración no fueron inventadas. Todas estas celebraciones, tanto lunares como solares, son muy antiguas y están ahí. Testimonios vivos que se recibe el nacimiento del sol en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. Y son monumentos muy, muy antiguos que nos dicen que la historia y que el hombre celebraba esa ceremonia. Es muy importante, ya que hay que tener claro, porque estas tradiciones y cultos sagrada y se han mantenido en el corazón de sus pueblos, y eso es lo que nos ha permitido ahorita, en este momento, que haya tradiciones reconstruccionistas donde podemos reconocer que nosotros podamos saber que estos ritos también eran celebrados. No es una invención moderna la celebración de estos rituales. Un hecho importante, porque el Papa, al comienzo del cristianismo, uno de los papas, ellos criticaban mucho la celebración del solsticio cuando ellos celebraban la Navidad, porque se decía
que las personas que subían o que iban a celebrar la misa de Navidad en el momento del solsticio se volteaban en las escalinatas y inclinaban su cabeza al sol como reconocimiento. Y eso está en la historia. Los papas lo criticaban porque esas eran costumbres antiguas, y si se daba esta celebración y si se hacía este honor en los solsticios, es porque estas celebraciones se hacían. Estas son algunas de algunas de las cosas que podemos tener presente a la hora de decir que estas celebraciones no se llevaban o no se celebraban. Es un momento que podemos trabajar y reconocernos en todas esas tradiciones ancestrales que fueron dejadas por nuestros abuelos. Cada una de estas tradiciones antiguas que hoy se han convertido en religiones y en diferentes ramas religiosas, reconstruccionistas algunas, y otras simplemente se dicen brujos naturales o tradicionales. Todos tienen parte de las antiguas tradiciones. Todos tienen ese sabor y esa magia. Todas las tradiciones ahorita tienen parte de esas antiguas tradiciones y de esas antiguas religiones. Muchas de las brujas que se llaman brujas de cerco no se dicen paganas, ni se dicen neopaganas, ni se dicen ni siquiera, porque hay muchas que son brujas de cerco, pero que trabajan mucho con la parte religiosa cristiana. Se mezclaron en ese momento histórico donde empezó a trabajar la persecución, la Inquisición, a eliminar todo lo que fuera la competencia mágica. Se mezclaron muchas creencias, se mezclaron dioses paganos con el cristianismo. Prueba de eso está la diosa Brigitte con Santa Brígida, Santa Walpurga. Son todas esas tradiciones antiguas, esas diosas que fueron convertidas en santas, para no perder ese sincretismo que se hizo, esa amalgama, y es a lo que tenemos que estar claro. Lo malo en este momento es que nadie se pone de acuerdo, y lo difícil es llegar a conclusiones, porque cuando hablamos de magia tradicional no tenemos un hilo en la historia que diga, bueno, esta magia tradicional nace aquí. Hay tantas tradiciones como tantas historias familiares haya, y tantos recuerdos que se han conservado, tantos mitos que se han guardado o han tratado de ser conservados a través de familia, a través de grupo, a través de ese don y esa magia. En la antigüedad, las mujeres y hombres que tenían el don de cabalgar el cerco eran dados desde muy temprana edad al sacerdocio. El druismo se estudiaba y se decía que no podía ser un druida si no comenzabas de 7 a 9 años en adelante. Si no lo comenzabas a esa edad, ya no tenías tiempo de estudiarlo, porque ese es un don con el que se nacía y con el que se trabajaba, es a través de estudio. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar y que aprender a reconocernos, a poder vernos y no criticarnos. Todas nuestras tradiciones antiguas son válidas, cada una tiene su propia magia, y gracias a estas tradiciones y a que cada una de esas abuelas y a que cada uno de esos círculos mágicos se mantuvo a pesar de la persecución, es que se ha podido conservar a través de la historia y poder recrear parte de las religiones y de la adoración a nuestros dioses. Se dice que no se invocan a los dioses, no se les hacen ofrenda, y que solo se trabaja con las energías primigenias y la naturaleza, que a los dioses o a algunas dioses se le pueden usar e invocar sus atributos,
y al invocar alguna de estas diosas o algunos de sus atributos para buscar algún beneficio, estamos usando su símbolo, y ya al usar su símbolo lo usamos de forma religiosa. Muchas brujas de cerco trabajan con Hécate, pero dicen que no tienen ninguna religión. Más al usar símbolos religiosos y hacer esos rituales, estamos trabajando de forma religiosa. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que quizás tengamos que reconocer que la brujería de cerco, aunque se diga que no practique o no es una religión, sí hay algunos brujos de cerco que lo reconocen y lo practican como religión y tienen sus creencias ancestrales, y eso es lo importante. Los brujos tradicionales trabajamos y creemos en nuestros dioses y nuestros ancestros, más no hay ese mito de que yo sí, tú no. Eso hay que parar o hacer un pequeño stop, porque realmente al comienzo de lo que se conoce con el nombre de brujería de cerco o magia tradicional comenzó en los años 80, cuando algunos brujos, no pudiendo encajar en algunas tradiciones wiccanas constituidas, trataron de crear y buscar ese anclaje que los uniera o cómo identificarse. Pero eso está bien, pero hay que reconocer que ese conflicto que existe ahora por despojar de lo religioso del arte tradicional no es algo antiguo, sino es algo nuevo. Porque sí existen. Yo soy muy religiosa, yo amo a mis dioses, yo celebro los sabbat, yo celebro los esbat. Yo les puedo hablar de mi abuela, de mi papá, de lo que yo puedo traer de mi familia, que es brujo tradicional. Sí, les puedo decir, mi abuela no conocía o no se llamaba Wicca, sino ella era simplemente una bruja tradicional que adoraba y celebraba sus esbat, celebraba sus solsticios, celebraba sus festividades religiosas, celebraba su contacto con la tierra, me enseñó a amar las runas, celebraba a los dioses, porque mi abuela amaba y yo aprendí a amar a Odín a través de ella, aprendí a amar a Morrigan a través de ella. Los demás dioses han llegado a mí en mi camino. Hécate me robó el corazón y soy hecatiana desde lo más profundo de mi ser, pero a Hécate la conseguí en mi camino en este maravilloso mundo mágico. Hay que despojar de mitos y estar claro que todo el que forma y trabaja con hechicería y trabaja con oraciones y trabaja con conjuros y trabaja con rituales, pequeños o no, construye el círculo o no, está trabajando de una forma ceremonial. Y lo más importante es que el contacto con lo antiguo, el contacto existe. Y es momento de que nosotros podamos usar y respetar estas partes de esta creencia, porque todas las tradiciones antiguas, todas las tradiciones y todas las corrientes religiosas tienen parte de brujería tradicional. La brujería de cerco, como se conoce ahora, porque esa es una palabra antigua, pero no se usaba para distinguir unas tradiciones o una bruja en particular. Todas las religiones antiguas tenían su caminar o su salto en el cerco, porque tenían sus videntes que cabalgaban el cerco, que volaban a través de su escoba, porque eso no es algo nuevo. En este momento vemos que todas nuestras religiones tienen eso en común. Saltar o cabalgar el cerco es separar lo sagrado de lo profano. En términos espirituales y religiosos, estamos hablando de esos orígenes ancestrales que se han conservado hasta ahora, de esa capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos con los ancestros, de esa capacidad que tenemos para
saltar y reconocer y poder ir, estemos en una selva de cemento, en una ciudad o en el campo, porque esa habilidad de cabalgar el cerco no depende solamente de estar en la naturaleza. Las personas que son medios naturales podemos estar en el bosque de cemento, de ladrillos, entre casas, y podemos tener esa comunicación con nuestros dioses, con nuestros ancestros, con esos seres maravillosos de la naturaleza. Al invocarlos, al conectarnos, podemos trasladarnos hacia el hogar, podemos traer esa comunicación para sanar, para trabajar, para ayudar a las personas que nos lo pidan. Porque mucha de la parte de la historia de lo que es la brujería de cerco, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿ok? Pero ese nombre que se le ha dado a estas prácticas, no podemos olvidarlo, que no es nueva. Muchas de estas costumbres, como vienen dadas de manera natural, no hay una norma ni una enseñanza común ni una iniciación, porque con eso se nace. Y ahora en este momento está más adaptado, que ahora, bueno, se trabaja, y si no tienes el don, pues entonces eres un brujo de cocina, un brujo verde, porque los brujos de magia tradicional desde la antigüedad trabajamos herbología, trabajamos la sanación, trabajamos diferentes oráculos. Yo canto mi comida. Cuando hago alguna preparación, la hago con amor, pues la rezo, la bailo, la canto, y yo la lleno de magia, porque toda persona que coma esa comida va llena de mi magia para que sea feliz, para que reciba alegría, y que al comer esa comida, toda la prosperidad, todo el amor que pueda venir, pues pueda recibirlo a través de los que quiere. En la magia tradicional hay muchos caminos, no se puede hablar de una sola forma y de tradición de brujería de cerco o de magia tradicional, porque encontramos que hay algunas tradiciones consolidadas, como el clan de Tubal Caín, pero hay otras que no, las brujitas solitarias que están en su cocina, que también lo hacen y lo rezan, ¿ok? La brujería tradicional no se enfoca en tradiciones individuales practicadas por una única persona, sino también lo que se agrupa a manera familiar. Por mi lado es a manera familiar. Mi abuela conservó muchas de sus tradiciones, nos las enseñó. Yo me he enriquecido no solamente de lo de mi abuela, sino he aprendido en este andar de muchísimas cosas que ha enriquecido mi magia tradicional, ha enriquecido mi brujería de cerco, y les puedo asegurar que ha sido una experiencia maravillosa. Yo he vivido en Unarran y tuve el placer de trabajar el chamanismo en México y de aprender no solamente en Europa, sino a través de toda América, muchas cosas que enriquecieron esa magia y que me dan el placer de compartirlas con las personas a las que enseño. Lo más importante de esto es todo lo que uno se enriquece en la vida, porque el camino mágico no es un solo camino, caminamos muchísimas sendas y aprendemos. Yo tengo riquezas divinas, únicas, que las llevo en mi corazón con mi abuela, pero llevo riquezas que he aprendido en este transcurrir a través de diferentes corrientes. Importante es que tengamos ese crecimiento y que podamos tener la capacidad para no etiquetarnos, tener la capacidad para aprender unos de otros, porque en este camino yo le debo mucho a todos los maestros y maestras deliciosos que me he conseguido en esta vida, a mis maestros en alta magia, en magia ceremonial, todo lo que he aprendido en el transcurso de mi vida, con los bellos chamanes y chamanas mexicanos,
todo lo que aprendí en el ashram y en el transcurrir de los diferentes sacerdotes y sacerdotisas que me han dado esa riqueza de conocimiento y esos conocimientos que atesoro y que los llevo en mi corazón y que son enseñanzas de esa magia ceremonial, de esa práctica, de esa hechicería rural europea, de esa hechicería rural americana, de esa hechicería y esa magia de todo lo que es la herbología, las mancias, el vuelo mágico a través del cerco, el vuelo mágico a través de manera natural e inducido, el vuelo mágico que podemos tener y disfrutar en toda nuestra rueda del año. Y eso es importante porque eso nos relaciona. Aunque hay muchos brujos de cerco que no celebran sabbat mayores o menores y solamente celebran algunos, lo importante es que lo celebren. Lo importante es que reconozcamos esa sabiduría ancestral en cada una de estas enseñanzas que estamos recopilando, que la llevamos en nuestra vida, que hemos decidido caminar de manera voluntaria cada uno de los caminos mágicos en el que hemos transitado, de que ha sido por decisión propia y que estos caminos mágicos nos han hecho crecer. Y esa magia tradicional la conseguimos en todos, las conseguimos a través de las tradiciones antiguas que ahorita con el recorrer del tiempo se convirtieron en corrientes mágicas y tradiciones constituidas en los diferentes caminos en la Wicca, porque la Wicca es mucha magia tradicional. La Federación Pagana de Escocia reconoce que hay dos grupos de personas al que ellos ponen como head witchery o reconocen como brujería de cerco. La primera es el wicano solitario, que está visto que vive en lugares apartados y sus prácticas solitarias no muchas veces no por gusto, sino por la necesidad, por la disposición y las lejanías donde se encuentra y por no pertenecer a un coven constituido. El segundo grupo es un poco más difícil, ya que son personas muy individualistas y muy personales con su magia y la disfrutan, pero esos son parte de los reconocimientos que se pueden hacer a la brujería de cerco. El arte de saltar el cerco va más allá de las tradiciones, va más allá de las religiones, va mucho más allá porque es la habilidad con la que muchas personas nacen para poder comunicarse con los dioses, los ancestros y los seres de la naturaleza. Y eso en todo el mundo pagano muchas personas lo tienen. Que decidan no pertenecer a una tradición en particular es decisión propia. Que muchos wiccanos experimenten y estén caminando también por la magia tradicional y por la brujería de cerco, pues claro, hay muchos wiccanos que tienen la facilidad de saltar el cerco porque son medium naturales y está implícito en ello. Hay muchos volvas y la magia del seir, la magia sajona que está implícita y también tiene esa facilidad para saltar ese cerco. Eso está en todas las antiguas religiones no etiquetadas, porque en la antigüedad no existían etiquetas. Lo importante es que en este momento nosotros podamos nutrirnos de cada experiencia que se nos brinde, de la oportunidad de crecer y de enriquecer nuestra magia y de aprovechar de esa magia tradicional, sus conocimientos, enriquecernos, disfrutarlos,
no excluirnos, no etiquetarnos, no ponernos limitaciones, porque la magia es algo delicioso. La magia es algo para disfrutar. Cuando yo salgo con mi grupo, cuando yo salgo con mis brujas a hacer un ritual en la naturaleza o en una casa encerraditos nosotros, la energía que se crea es divina. La conexión entre nuestros dioses y nuestros ancestros es única. La magia nos abre las puertas del conocimiento que tenía mi abuela y me los pasó, del conocimiento que pude aprender en Europa, en la India, en todos los lugares donde pude pisar y poner la planta de mis pies, y tuve la dicha de conocer personas maravillosas. Me enseñaron su arte, me enseñaron su magia, y eso es un regalo de vida, es un regalo de los dioses, es un regalo mágico, y ese regalo mágico nos hace crecer. Cada uno tiene una tradición que quiere seguir o que sigue por sus ancestros. Yo sigo la tradición hacia mis dioses porque los amo, a los que he aprendido a amar, mis dioses nórdicos, mis dioses celtas, y al cual llevo con mi clan familiar, con mi coven Estrella del Norte. Abrí las puertas más allá de mi familia, porque eso era el círculo familiar de mi querida abuela. Yo abrí ese clan, yo abrí ese coven a enseñar otras cosas que sé y que he aprendido con toda la magia que he podido aprender en mi camino de vida, y que ahora comparto con mis estudiantes, con mi clan de brujos, con mi coven precioso al que amo y al que me enriquezco de ellos y ellos se enriquecen conmigo. Esas tradiciones antiguas, esas protecciones de magia, el contacto con la tierra, las prácticas religiosas de la brujería tradicional son importantes, parte de ese chamanismo ancestral, es parte de ese contexto religioso que llevamos implícito desde la antigüedad. Es bueno mantenerlo, es bueno traspasarlo. En la antigüedad no se llevaban escrituras, pero nuestras brujas, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestros antepasados crearon ese libro mágico para que esas tradiciones no se perdieran. Porque, ¿qué quedan de nuestras tradiciones antiguas? En realidad, solo los recuerdos que nos han dejado esas brujas, esas abuelas, esos que se conservaron de manera individual, que pudieron mantener ese rescate de lo religioso, de mantener ese llamado a esos dioses ancestrales, y que hoy por hoy se han convertido en esas enseñanzas. Mucho se habla y se critica de la Wicca y de las tradiciones, y que aquí encajo o no encajo, pero la Wicca como la conocemos hoy viene de Gerald Gardner, sí, pero él fue iniciado en una tradición antigua y ancestral. Él no apareció de la nada. Él la enriqueció con sus conocimientos y le dio su toque mágico. Y le dio una forma y una estructura. Y así muchas tradiciones que existen hoy en día en la Wicca, en el mundo nórdico. Es una religión moderna porque se nutre del reconstruccionismo antiguo, pero todos los libros que han quedado vienen de tiempos no tan antiguos. Tenemos algo nuevo basado en lo antiguo, en las antiguas tradiciones, y eso es lo importante, que podamos mantenerla, cada uno respetando ese cerco, cada uno respetando el camino mágico del hermano que tienes al lado, enriqueciéndonos del conocimiento, sin dañar a nadie, creyendo en nosotros, respetando a nuestros ancestros. Reconoce de dónde venimos, lo que ellos guardaron para nosotros, lo que ellos sembraron para nosotros. Esas brujas que conservaron los conjuros,
que conservaron y que se lo pasaban a sus hijas, a sus nietas, a alguien de la familia para que no se perdiera. Sí, de esas brujas que vivían en las afueras, y muchas dicen, no, pero es que vivían en las afueras, el seto es el cerco que se marcaba en la ciudad y la bruja que vivía afuera. Algunas no vivían afuera, algunas vivían dentro de las mismas ciudades y eran buscadas. Esta magia de las tradiciones o de la brujería es rica, y cuando entendamos que vivimos en un momento coyuntural de la historia y que lo importante es crecer y ver en qué camino hemos decidido caminar en nuestro destino mágico. Cada camino es único y ningún camino es mejor que el otro. Es el mejor porque decidiste caminarlo. Y si decidiste caminarlo, es perfecto para ti. Esa definición de esa magia tradicional depende del lugar del practicante y depende del lugar del brujo. Por eso es difícil que se le dé alguna forma concreta y diga, esta es la verdadera. Hay diferentes variantes de esa brujería tradicional. Si podemos comparar unas con otras, que se mantiene en la brujería tradicional, y es el cruce, ese cruce entre los mundos, ese poder cruzar ese vuelo mágico de cabalgar el cerco, y es una de las riquezas más grandes heredadas de este chamanismo europeo, porque dejó sus huellas. De hecho, la pisada de bruja tiene mucho que ver con la runa Agalash, que este es un símbolo muy poderoso y conocido por varios nombres: la estrella de la suerte, el pie de bruja, la estrella de 6 pétalos, el poder cósmico, y él representa toda esa energía del árbol de la vida, como es el Yggdrasil, y la poderosa runa Agalash, y es un símbolo de protección poderoso donde marca el plano superior, el plano inferior y las energías que se desprenden con todos los elementos que van en esa pisada y que nos permite cabalgar y cruzar ese cerco mágico. Tiene un significado para cada uno de nosotros cuando lo usamos, y sobre todo para trabajar y cruzar ese cerco o esa magia ancestral. Nuestras antiguas tradiciones tuvieron muchas mezclas, y ahí tenemos la historia para estudiar todas las movilizaciones, todos los asentamientos de los diferentes pueblos celtas y nórdicos en Europa. Eso influyó mucho en las creencias, influyó mucho en todas las tradiciones de los diferentes pueblos, y eso está en la magia tradicional. Y muchos de los símbolos que para nosotros las brujas tradicionales tienen que ver, como la pisada, como el stand o el bastón para cruzar los mundos, que mi abuela me lo dio a conocer como el palo del cielo, para cabalgar esos mundos al que usamos para cruzar, para marcar la pisada y enterrarlo en la tierra, que representa ese árbol de vida, ese Yggdrasil con todos sus planos. Al enterrarlo te conectas con el plano inferior y puedes usarlo para cabalgar. Y no podemos olvidar todas estas influencias nórdicas con las runas y de todo lo que tuvieron nuestros antiguos pueblos. Hay un deseo de separar y de decir, bueno, esta tradición como la Wicca o la parte Asatru o las otras religiones, nosotros somos brujos de cerco. No, sí, todo, el cerco es para todo y cada uno, porque en la antigüedad no habían esas diferencias. Cabalgar el cerco era tener la habilidad de cruzar los mundos, de poder ir y conseguir ese doble etérico de nosotros en el plano astral. Esa parte de nosotros que nos ayuda desde el otro lado, pero que es parte de uno mismo.
Para nosotros no existe luz sin oscuridad y no existe la oscuridad sin la luz, porque existe el día, existe la noche, y nosotros lo asociamos y trabajamos con todas esas partes. Y al nosotros enterrar esa vara o ese palo del cielo, estamos enterrando en el suelo, representando la línea vertical, y que llevamos esa luz y esa energía más allá para cabalgar ese cerco. No tiene nada que ver con que algunos brujos de cerco crean o no crean en dioses. Hay unos que solo trazan el compás, hay unos que practican y celebran todos los sabbat, hay otros que no. Nosotros en este tiempo somos los que estamos empeñados en ponerle etiqueta, en ponerle un nombre y decir esto es brujería tradicional y esto no es brujería tradicional. Pero la brujería y la magia de las tradiciones ha existido desde la antigüedad. Vamos a estar claros, hay mucha parte de la historia que está en diferentes textos. Nos hablan del comienzo de la Edad Media, donde se discriminaba y se criticaba el uso de las pieles de animales en el contexto de los rituales religiosos que se celebraban, donde las autoridades cristianas prohibieron el uso para los festivales del solsticio de las pieles de animales, y eso se extendió. Todas estas prohibiciones borraron de la historia todas estas celebraciones antiguas, pero están ahí por una mano de algunas brujas y brujos de la antigüedad. Conservaron sus libros de las sombras. Desde las brujas en la antigüedad, quizás no lo llamaban libro de las sombras, cada una podía llamarlo de una forma diferente, pero esas tradiciones se conservaron en familia, se conservaron y se escribieron rituales, se escribieron y se mantuvieron escondidas, compartiéndose solamente entre los más cercanos. Lo que nos queda de la antigüedad, no hay pureza auténtica. No tenemos nada que nos diga exactamente cómo se practicaban los rituales en la antigüedad, salvo lo que se pudo conservar por estas brujas tradicionales, algunas solas, otras a través de su familia, que se mantuvieron, unos que se enriquecieron a través de todos estos recorridos de los diferentes pueblos indoeuropeos. Lo importante es que podamos celebrar la brujería de cerco, que podamos brincar ese cerco, que podamos respetarnos desde las diferencias y que entendamos que no hay nada escrito que nos marque o limite el camino. Eso es algo que me gustaría que hiciera un pequeño cambio, porque hay muchos brujos que se amparan bajo el paraguas de la magia tradicional o de las antiguas tradiciones o de la brujería de cerco, y dicen no quiero nada, no soy neopagano, yo soy brujo tradicional. Pero ¿de dónde sale esa brujería tradicional? Todos tenemos el contacto con esa parte mágica con la que nos podemos enriquecer, y es decisión de cada quien seguir la tradición que decida, sea la Wicca, sea Asatru, sea magia tradicional en solitario o compartido, sea la que el corazón te lleve. La brujería de cerco abarca todas las tradiciones, porque cabalgar el cerco es algo que cada bruja de cerco lo hace independientemente de la tradición que practique, si tiene la habilidad, si puede tenerlo, y la riqueza que puede traer cada una con sus enseñanzas, cada una con lo que aprenda en el camino. Y eso es algo que no debemos ponerle límites ni frontera. La frontera ya es el cerco y no está en el físico sino en lo espiritual. Es usar esa pisada, es usar esa runa, la madre de todas las runas, Agalash, que es uno de los símbolos más antiguos y protectores que hay en el planeta.
es saber que tenemos la habilidad desde el respeto y la tolerancia de nuestra decisión personal trabajarla. Es nuestra decisión el camino que escogemos, respetando al que tenemos al lado, respetando y sabemos qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser, hacia dónde queremos caminar. La magia de cerco es divina, es magia tradicional, sí, pero todo lo que existe en este momento tiene un poco de esa magia, de ese cerco, porque ese cerco tiene diferentes influencias, por lo cual no podemos limitarla, su práctica, no podemos arrinconar su práctica, porque hay tantas brujas con tantas tradiciones. Yo tengo la mía desde mi infancia con mi abuela y a la que amo. Por lo menos yo seguiré llamándole palo del cielo porque así lo conocí, así me lo enseñó mi abuela y así se lo enseñé a mis alumnos, porque yo decidí abrir mi cerco familiar. Yo decidí compartir esas enseñanzas tradicionales, no solamente más allá de mis hijas y mi familia, sino de los brujos y brujas que tengo a mi alrededor y con los que he compartido. Muchos han celebrado conmigo en Beltane la danza del palo del cielo que le hacemos al Dios de la naturaleza, que enterramos y conectamos ese Yggdrasil, lo vemos crecer y le bailamos. Esas son mis tradiciones que he compartido, y así muchas brujas. Toda la magia que nosotros tenemos es nuestra y podemos compartirla. Toda la magia que otros brujos nos han compartido también son un tesoro y podemos llevarlo en el corazón de manera de crecimiento. La magia es todo lo que nos rodea. Las brujas de cerco vivimos la magia tradicional en cada momento de vida. Todo lo que hay en mi cocina es magia pura, desde un ajo hasta el cilantro, y lo uso según lo necesite. Eso es brujería de cerco, eso es magia tradicional, eso viene de nuestras abuelas. La decisión de hacer el círculo mágico o no, de hacer solamente trazar el compás, es de cada brujo. La decisión de llamar o no a los guardianes de los elementos es de cada uno. Cada brujo lo decide. No podemos decir, mira, porque tú estás en esta tradición, no eres un brujo tradicional. La brujería completa, independientemente de cualquier tradición, es brujería tradicional, porque viene de la antigüedad, porque lo que se haya podido conservar, se ha conservado por nuestra abuela, por cualquier bruja que haya decidido guardar, escribir sus recetas, que haya decidido guardar uno u otro ritual y que nos haya llegado a las manos. Eso es la magia de cada uno. Que unos sean iniciáticos y que otros no, eso es la decisión personal de cada brujo. En el cerco puede que algunos lo hagan, puede que algunos no. Hay juramentos, hay reconocimientos para protección. ¿O cómo creen ustedes que se protegían en la antigüedad o durante la Inquisición las brujas de cerco? O las brujas que cabalgaban ese cerco. Muchas fueron quemadas, pero muchas no, y se conservaron manteniendo sus tradiciones ocultas. Lo mantenían y la transmitían oralmente. Algunas hacían y escribían en pequeños libros. No vamos a llamarlo libro de las sombras, llámalo como quisieran, libretas de anotaciones, pero esos libros son una realidad, esos grimorios son una realidad. Y se han mantenido y hemos aprendido mucho, cada uno de nosotros, de cada uno de esos escritos de la antigüedad, y que a través de los juramentos que se hacían unas a la otra para no ir a la hoguera y poder mantener sus secretos a través de su familia, que los círculos eran muy pequeñitos, sí, pero gracias a esos pequeños círculos, esa magia tradicional se pasó de madres a hijas, de abuelas a nietas,
y han llegado hasta nuestros días, como es mi caso y el de muchas brujas. Le doy las gracias a todos los espíritus de la naturaleza, a todos los seres ancestrales que me han servido de maestro, a todas mis experiencias y me permitan seguir compartiendo con las personas que tengo a mi alrededor y con ustedes. Si hay alguna duda al respecto, les digo que lo más importante es reconocer que el cerco no tiene límites, que la magia tradicional habita en todas las tradiciones y que es una riqueza poder compartirla, poder tenerlas, poder disfrutarlas, sin etiquetas, sin limitaciones. Y eso es una oportunidad que tenemos en este momento de enriquecernos, de mantenernos, de unirnos como brujos de diferentes corrientes. Por eso en esta conferencia es divina. Hay brujos de todas las corrientes, de todas las magias, y aquí podemos compartir y crecer cada uno de nosotros con el aporte que se da. La magia tradicional es la energía de la tierra. Yo trabajo y me enriquezco con la energía que tengo bajo los pies, con esos seres de la naturaleza a los que amo, con los espíritus ancestrales, con nuestros espíritus guías. Y eso es un regalo. Bendiciones y que la magia siga en el corazón de cada uno de nosotros, que no creemos limitaciones que nos impidan aprender y no nos pongamos etiqueta. La vida es muy corta, vamos a disfrutarla, vamos a disfrutar de la magia en nuestro entorno y los invito a cabalgar el cerco porque es algo delicioso. Bendiciones.